Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir a esta segunda conferencia de este tercer ciclo que llevamos haciendo desde hace 3 años sobre el trienio liberal. Y lo hacemos gracias y agradecemos ya que estamos nombrándolo al área de cultura del Ayuntamiento de Málaga por su apoyo con este ciclo, y que lo realizamos gracias al apoyo de Noelia Lozada y su asesora Berta González de la Vega. Quiero disculparles en su nombre porque iban a asistir las dos y finalmente por un asunto fuera de su mano no van a poder asistir. Bueno, yo sin más voy a darle la palabra a Ángel Rodríguez Vergara, que es catedrático de Derecho Constitucional y que va a presentar a nuestro ponente de hoy, que es Luis Castaño Zuluaga, doctor en Historia, y les aseguro que va a estar una conferencia muy interesante. Sin más, le cedo la palabra a Ángel. Muchas gracias, María. Buenas tardes. Yo tengo que comenzar mi intervención, que va a ser lógicamente una intervención breve de presentación del ponente. Tengo que comenzar, agradeciendo al Ayuntamiento de Málaga y al Club Liberal 1812 de Málaga como organizadores de este ciclo de conferencias, la oportunidad que se me brinda para participar aunque sea en este modesto papel de presentador o moderador de la sesión de hoy, en un ciclo dedicado al bicentenario del trienio liberal. Una etapa tan importante y luego tan frustrante, ¿verdad?, en nuestra historia política y constitucional, como luego nos contará con detalle nuestro invitado. Mi papel, ya lo he dicho, es presentar al profesor Luis Ociel Castaño Zuluaga, pero me van a permitir que dedique un par de minutos antes de ello a anunciarles, porque creo que qué mejor foro que este para hacer ese anuncio, a anunciarles que en la Universidad de Málaga, mi universidad, hemos creado hace poquito una cátedra de valores constitucionales a la que le hemos puesto el nombre del liberal más insigne relacionado con nuestra ciudad. Esa cátedra lleva el nombre de Cátedra Torrijos de Valores Constitucionales. Hemos comenzado ya a hacer una serie de actividades en colaboración con la Asociación Histórica Torrijos 1831 también, y por supuesto pues estaríamos muy satisfechos de poder ampliar ese marco de colaboración con el Club Liberal 1812 de Málaga. De manera que también por eso pues una satisfacción añadida poder estar esta tarde aquí en este Centro de Arte Contemporáneo. Bueno, nuestro ponente de esta tarde, el profesor Luis Ociel Castaño Zuluaga, es colombiano de nacionalidad y español de vocación, si se me permite la expresión. Solamente con leer la introducción de este fabuloso volumen de su autoría, Modernidad Jurídico-Política en Hispanoamérica 1808-1830, descubre uno que es un enamorado de España. Es un auténtico enamorado de España, país que visita con frecuencia, país también en el que ha rastreado sus ancestros, su familia de raíces vascas y andaluzas, y país que conoce estupendamente, sobre todo en ese periodo de
formación y de intento de implantación del primer liberalismo que asoma en nuestro país en la Constitución de 1812, ¿verdad? Y que tiene luego un itinerario tan accidentado a lo largo del siglo XIX y de buena parte del XX. Su relación con España, aparte de esas raíces personales, en el plano académico, se consolida cuando inicia un programa de doctorado y finalmente se doctora en Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria, una tesis sobre el control judicial de constitucionalidad en Colombia, pero también desde un punto de vista comparado. Y a partir de ahí, su currículum académico es verdaderamente notable. Él ha publicado diversas obras sobre temas claves de la disciplina que compartimos, del derecho constitucional. Por ejemplo, pienso en su libro de hace unos años, Control Judicial de Constitucionalidad y Democracia, que es uno de los temas nucleares que se toca en nuestra disciplina. Pero hoy está aquí porque ha cultivado también un campo a medio camino entre el derecho constitucional y la historia, como es el de la historia constitucional, y disciplinas tan afines como la historia de las ideas políticas, la historia de las formas políticas. De manera que es una persona idónea para hablarnos de la incidencia de la revolución liberal en Hispanoamérica, el tema que da título a su intervención de esta tarde. El día de ayer tuvimos la fortuna de, aprovechando la estancia del profesor Castaño Zuluaga en Málaga, invitarlo a dar una charla a los estudiantes de mi facultad, de la Facultad de Derecho, en la que se centró en uno de los temas que probablemente también toque esta tarde, como es la incidencia de la Constitución de 1812 en el constitucionalismo hispanoamericano. Sobre la incidencia de nuestro constitucionalismo en Hispanoamérica yo no voy a decir nada, eso se lo dejo a la especialista que tengo aquí sentada a mi derecha, pero sí quisiera compartir con ustedes una reflexión de carácter general, y es que tenemos que ser conscientes de que los primeros intentos de implantación de un régimen político liberal en nuestro país a comienzos del siglo XIX, simbolizados en esa constitución mito que fue la Constitución de 1812, tuvieron una trascendencia importantísima, no solo en la península, sino en lo que entonces eran posesiones españolas, colonias españolas, dominios españoles, tanto en un rincón como en otro del planeta. Por ponerles un ejemplo de lo que no se va a tratar en su ponencia, que se va a dedicar a Hispanoamérica, me gustaría resaltar que cuando se produce la independencia de Filipinas, en el otro extremo del mundo, la primera constitución que se aprueba en 1899, justo después de la independencia filipina, la Constitución de Malolos estuvo fuertemente influida por la Constitución española de 1812. Una Constitución, la de 1899, que declaraba el español como lengua oficial de Filipinas, ¿verdad? Pero que luego la dominación norteamericana pues hizo que prácticamente el uso del español en aquellas tierras hoy en día se encuentre, sea prácticamente marginal. En parte también, y creo que se puede hacer cierto paralelismo con el caso hispanoamericano, por la dejación de la propia administración española. Pensemos que estamos hablando de un país, Filipinas, del que estoy hablando ahora,
en el que hasta el año 1962 el Tribunal Supremo dictaba sus sentencias en español. Y hoy en día, si uno va a Filipinas, ve que el español es prácticamente marginal. Pero en fin, hablemos del otro hemisferio, del que se va a centrar la intervención de nuestro ponente. Entre las ideas tan interesantes que tuvimos oportunidad de escucharle ayer en la universidad al profesor Castaño Zuluaga, se encuentra una que yo creo que va a desarrollar también esta tarde, una hipótesis que se podría formular más o menos así. Si el liberalismo español se hubiera consolidado en la península, la independencia de las repúblicas hispanoamericanas se habría llevado a cabo de otra manera. No se quiere decir con eso que si en España hubiera triunfado el dogma liberal no hubiera habido independencia. Me parece que eso no se puede afirmar desde ningún punto de vista, pero sí es muy posible que esa independencia se hubiera llevado a cabo quizá más tarde y seguramente de otro modo, porque el fracaso del liberalismo patrio en la península tuvo también consecuencias para el aceleramiento y para la dispersión de las nuevas repúblicas hispanoamericanas, que tenían incluso más argumentos para independizarse de una metrópoli que seguía siendo absolutista, en donde no se respetaba los principios del régimen constitucional, del régimen liberal, etc. Claro que el liberalismo español tenía suficientes problemas como para consolidarse en casa, ¿verdad?, como para estar también pensando en cómo se iba a consolidar al otro lado del Atlántico. Pero el grandísimo drama que supuso para nuestro país el fracaso de las ideas liberales después de ese comienzo tan espectacular que fue la Constitución gaditana, como digo, tuvo también, me parece una idea muy interesante, tuvo también trascendencia al otro lado del Atlántico. Bueno, pues sobre esto y sobre muchas más cosas nos va a hablar seguramente nuestro invitado de esta tarde, al que por la parte que me toca le quiero dar también una calurosa bienvenida a nuestra ciudad, y al que muy gustosamente le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Sí, perdón. Tengo unas palabras muy cariñosas del director del ciclo, que no ha podido venir por motivos de salud, y si no es importante empezar, os las quiero transmitir. Buenas tardes a todos. Siento no poder estar presente por enfermedad. Le he pedido a nuestra coordinadora María Montiel que lea estas palabras en mi nombre. Dice: hace justo un año que recibí una carta de nuestro conferenciante Luis Ociel Castaño Zuluaga, en la que reflexionaba acerca de la llegada del liberalismo, el constitucionalismo, el parlamentarismo, la democracia y el Estado de Derecho a la sociedad hispanoamericana, precisamente en el contexto de la guerra y revoluciones de independencia. Con la misiva acompañaba el libro Modernidad Jurídico-Política en Hispanoamérica, 1808-1830, que leí con fruición y donde pude comprobar los ecos del primer liberalismo en la hispanidad del otro Atlántico. El ciclo de primavera del bicentenario del trienio liberal se debe a gestos como el de Luis, a quien agradezco su colaboración, y como no, a quien amablemente aceptó presentarlo, Ángel Rodríguez Vergara. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias por la asistencia y por andar motivados por un tema que no es precisamente muy recurrente en los tiempos modernos, sobre todo en sociedades como la nuestra. De rigor, los agradecimientos en especial a don Jesús Pérez Lazar por la inmable invitación que me ha ofertado para asistir a este evento, al Ayuntamiento de Málaga, al profesor Ángel Rodríguez por las palabras amables que me ha precedido, y a María Montiel, mi amable contacto aquí en Málaga. Bueno, igualmente al Club Liberal, igualmente a la Asociación Torrijos,
al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, sin cuyo concurso pues difícilmente este tipo de eventos pueden ser realizados. Bueno, a modo de introducción, no me voy a detener en tecnicismos porque veo que tenemos un público más bien variado, entonces vayámonos simplemente por la parte sustantiva de lo que nos interesa resaltar al interior de la ponencia, que la hemos titulado Incidencias de la Revolución Liberal en Hispanoamérica. Sea lo primero decir que nosotros como latinoamericanos allí pues tenemos una enorme deuda con las Cortes de Cádiz y con ese primer liberalismo español que se empieza a gestar desde 1806, 1808 hasta 1830, 1832, y para mí pues es un motivo de honra estar precisamente discurriendo sobre constitucionalismo, sobre liberalismo, sobre Estado de Derecho en el marco del bicentenario del trienio constitucional. Como lo dice el profesor Rodríguez, pues buena parte de lo que les voy a exponer se encuentra en un texto mío del año pasado que se llama precisamente de la misma manera, Modernidad Jurídico-Política en Hispanoamérica 1808-1832, y que básicamente constituye un trozo de historia, de una historia compartida entre los españoles peninsulares y lo que otrora precisamente se acuñó en las Cortes de Cádiz como los españoles americanos. Lo andaluz, lo gallego, lo valenciano, lo vasco coinciden con lo argentino, con lo peruano, con lo colombiano, en eso que constituye Hispanoamérica, el hispanoamericanismo, ¿cierto? Donde pues básicamente nos permite a nosotros como latinoamericanos sentirnos identificados con España y con sus gentes y considerar que esta tierra en la que nos acogen también en el fondo es nuestra tierra, porque es la de nuestros, o fue la de nuestros tatarabuelos. Los genes del mestizaje pues básicamente no solamente se encuentran aquí en la península con la diversidad de pueblos que abigarradamente formaron esa nacionalidad que hoy en día es la española, sino que se acabaron de enriquecer con el contacto con América. Básicamente las relaciones que desde la época de la conquista hasta precisamente 1825-1826 se dieron, pues lo que hicieron fue acentrar ese mestizaje, no solamente desde el punto de vista de lo étnico, sino también desde el punto de vista de lo cultural, de lo político, de lo jurídico, y en buena medida nuestras instituciones políticas y jurídicas con las que nos regimos hoy día en Latinoamérica, pues tienen ese sustrato, ese pilar base que son las instituciones españolas, básicamente. Hay una influencia de ida y vuelta. A nosotros nos influyó España y de una u otra manera América también ha influido sobre la realidad española, ¿cierto? No solamente en el siglo XX, sino en especial en la colonia y en el siglo XIX, pues las relaciones culturales que se establecieron entre los diversos puertos, tanto españoles como americanos, fueron intensas, ¿cierto? De Santander a Cartagena de Indias, de Valencia a Veracruz, de Bilbao a Concepción, a Valparaíso, de Sevilla a Buenos Aires. Se dieron unos intercambios no solamente comerciales, no solamente de contrabando, no solamente de oro ni de mercancías, sino lo más importante, de ideas, de posiciones, que de una u otra manera pues van a perfilar el horizonte que han seguido los lejanos tiempos de don Alfonso
X ya se vertebraba la idea de una nación diversa. Lo judío, lo cristiano, lo musulmán se vino a enriquecer con la modernidad económica del siglo XVI, con la primera globalización que se dio en el mundo, precisamente con lo amerindio. Y desde entonces, pues básicamente hemos sido eso. Desde lo cultural hemos sido una nación y así nos hemos conservado pese a la ruptura política que se operó por la vía armada muchas veces contra el querer de buena parte de la población americana de entonces en la segunda, en la tercera década del siglo XIX. Si esa ruptura política se consolidó y a partir, digamos, de lo que fueron las posesiones españolas en América, en la época del imperio, las provincias con la independencia conformaron una serie de estados, 21 repúblicas. Desde entonces siguieron caminos políticamente diferentes, pero desde lo sociológico, desde lo lingüístico, desde lo cultural, seguimos conformando básicamente una nación. Tan así que, por ejemplo, el español que no conoce América no sabe lo que es España. Una frase que se le atribuye a Federico García Lorca la hemos de entender nosotros en doble vía. También perfectamente podemos decir que el latinoamericano que no conoce a España no sabe lo que es América, ¿cierto? Como bien lo sintetiza uno de los protoliberales, uno de los ilustrados del siglo XVIII, uno de los grandes intelectuales españoles de la época, como fue Jovellanos. En la visión jovellanista, América no fue simplemente territorio de España, sino que él planteaba que era básicamente la misma España. Y por eso él proponía, cuando redactaba por allá en la época de la invasión napoleónica, la posibilidad de que ante el fracaso de la resistencia frente a el invasor, pues la tabla de salvación para España quedaba en América, y proponía trasladar precisamente la corte y la dinastía a alguna de las ciudades americanas de la época, en alguna de las capitales de los virreinatos de la época. Pues una idea que no fue plausible de alcanzar, pero que, por ejemplo, en el caso, digamos, de la Casa de Braganza, en el caso portugués, sí fue posible, y don Juan y su corte se establecieron durante un buen tiempo, escampándose de la amenaza napoleónica, precisamente en Río de Janeiro, y con posterioridad a la derrota de Napoleón, a partir de 1814, pues don Juan regresa, deja a su hijo en Brasil, se proclama una independencia concertada, negociada, y Brasil se conserva hoy día precisamente en su unidad, a diferencia de lo que pasó con las 21 repúblicas latinoamericanas que se gestaron como estados nuevos a partir de la segunda, tercera década del siglo XIX, precisamente por no seguir la directriz que Jovellanos planteaba en un momento determinado. Bueno, en mi país poco o casi nada se escribe sobre España con posterioridad al triunfo independentista. En el siglo XIX eso era explicable porque la clase dirigente nuestra, los criollos, los notables, quienes ocuparon, digamos, la estructura de poder en la sociedad de la época, de alguna manera debían justificar su ruptura con España, y entonces adoptaron una posición de rechazo frente a lo que fuera español, aunque en ello estuvieran renegando, pues básicamente de sus padres, de sus tíos
y de sus abuelos, pero era necesario hacerlo políticamente. Desde entonces, pues en Latinoamérica hemos discurrido por unos senderos en el que nos queremos poco, como podríamos decir le pasa a los mismos españoles, ¿cierto? En la época de Napoleón, la élite se afrancesó. En la posguerra de independencia nuestra, nuestras élites dirigentes se anglicanizaron, se norteamericanizaron, se afrancesaron y negaban lo suyo, su cultura, sus raíces. Básicamente nos ocurrió a nosotros y básicamente le ha ocurrido en buena medida también, como por desgracia, como si fuera un sino, a la sociedad española, como lo ha denunciado Roca Barea para el pasado y aún para la realidad española en un momento determinado, cuando aduce que el pueblo español va por un lado y sus dirigentes van por otro. Por eso digo que qué poco nos hemos querido los hispanoamericanos y qué poco se quieren en buena medida los españoles, incluso los de la actualidad, cuando aplauden más lo foráneo que básicamente lo propio. Entonces, en América Latina, en nuestras facultades de Derecho y en nuestras facultades de Historia, en los departamentos de Historia, tradicionalmente se ha vendido la idea de que el liberalismo llegó a estos territorios más de la mano de la vertiente inglesa o de la vertiente norteamericana o de la influencia francesa que de la propia vertiente nuestra, que fue el primer liberalismo, ¿cierto? España tuvo su propia dinámica política. España tuvo su propia revolución que la diferenció tanto de la francesa como de la norteamericana, aunque hayan tenido alguna influencia. Pero ese liberalismo español del que nos estamos ocupando en estos momentos se convirtió en la punta de lanza en la propia Europa frente a los regímenes conservadores, absolutistas de la Santa Alianza, Prusia, Rusia, Austria, la propia Inglaterra, aunque era un gobierno no tan absolutista, más moderado, la propia Francia. Ese liberalismo español fue un liberalismo propio, un liberalismo que bebió en su propia tradición, que vivió en el iberismo gótico, en sus propias normas, en sus propias leyes, en sus propias tradiciones, en sus propias escuelas filosóficas, y ahí nuestros notables se formaron porque asistieron a las universidades, asistieron a los colegios, donde normalmente se veía los teólogos del siglo XVI, del siglo XVII español, la escuela de Salamanca, la escuela de Alcalá de Henares, eran conscientes de las leyes fundamentales del reino, eran conscientes de los fueros medievales, eran conscientes de las libertades que los pueblos, los reinos peninsulares habían defendido a lo largo de su historia, eran conscientes, por ejemplo, de la revolución comunera de Castilla de 1519-1521, cuando se clausuran las Cortes como órgano de deliberación, de representación, donde se tomaban decisiones trascendentales para los intereses de los pueblos, y que en la era de los Habsburgos, la era en que se empieza a imponer el Estado absoluto, con posterioridad la continuarán los Borbones, esas Cortes se clausuran, no se vuelven a reunir, y precisamente a partir de 1808, cuando el pueblo español reasume su soberanía,
ante el vacío de poder que se manifiesta ante la invasión napoleónica, en vista de que su soberano, su rey, está prisionero en Francia, asume su soberanía, se convoca a cortes, se cambia, se innova en el sentido de que ya no van a ser las cortes estamentarias medievales, simplemente de los nobles, de los aristócratas y de la iglesia, del alto clero, sino que inclusive se le da participación al pueblo, a la sociedad. Esa coyuntura, unida, digamos, a toda esa tradición filosófica que se remonta al ius naturalismo de vertiente racionalista, así haya sido manejada por los teólogos, era conocida por los notables, por la clase dirigente en las colonias americanas, y por ello planteamos nosotros que ese liberalismo que empieza a calar en las provincias americanas, por lo menos del periodo de 1808 a 1814, bebió en una fuente propia. A partir de 1820, pues vendrá la influencia de Bentham en Inglaterra, vendrá la influencia de Constant en Francia, vendrán los padres fundadores de la democracia norteamericana, Hamilton, Jefferson, Madison, con sus escritos, con sus textos, con sus discursos, a acabar de estructurar las posiciones políticas que esgrimían estos notables, pero ellos se formaron antes que en esas escuelas, se formaron fue en la tradición ibérica. Tuvieron una propia dinámica, la de la nación básicamente española. Eso permite plantear básicamente que la vía española hacia la modernidad política, la vía americana, latinoamericana, la vía hispanoamericana hacia la modernidad política también fue revolucionaria. El Estado de Derecho, la democracia, la representación, la abolición de la censura, de la Inquisición, se hicieron en un contexto español, ¿cierto? Con una formación básicamente española, ¿cierto? Una comunidad de ideas y de intereses que vino a aglutinar tanto a los liberales americanos como a los liberales españoles. Estuvieron unidos, estuvieron mancomunados en una lucha, la lucha contra el antiguo régimen, la lucha contra el absolutismo. Y básicamente los mantuvo unidos las 3 primeras décadas del siglo XIX. Una mancomunidad de intereses, una mancomunidad de ideas que se vio fortalecida a partir, digamos, de el retorno de Fernando VII, a partir de 1814, cuando retorna a España después del manifiesto de los persas, cuando desconoce la Constitución de 1812, cuando empieza una persecución no solamente a los liberales americanos, que estaban divididos en dos. Habían unos liberales constitucionalistas y había unos liberales independentistas, secesionistas, que ya querían romper directamente con España, pero la gran mayoría quería simplemente cambiar el viejo régimen, quería cambiar el absolutismo, querían entrar a una monarquía constitucional, a una monarquía parlamentaria, donde se resaltara el principio de representación, el principio de igualdad entre los americanos y los españoles, como ya lo planteaba Cádiz cuando hablaba de la nación de ambos hemisferios, cuando hablaba de los españoles americanos y hablaba de los españoles peninsulares, pero en igualdad de condiciones.
una mancomunidad de ideas y intereses que se acabó de ver fortalecida cuando esa persecución, que no solamente fue contra los secesionistas y los independentistas en Nueva Granada, en Nueva España, en el Virreinato del Perú, sino también contra los mismos liberales peninsulares o españoles, y que tuvieron que salir al exilio, como tuvieron que salir al exilio los americanos, pues se encontraron en Filadelfia, se encontraron en Londres, se encontraron en París, se encontraron en Gibraltar, y pudieron, pues, personalmente compartir sus ideas, debatir sus intereses, y los unió esa lucha contra el absolutismo, ¿cierto? Que nuevamente tendrán oportunidad de realizarlo a partir de 1820, cuando nuevamente es depuesto Fernando VII en enero de 1820, o depuesto no, por lo menos obligado a volver a jurar la Constitución, a reconocer el Estado de Derecho, y a partir, digamos, de la invasión de los 100.000 hijos de San Luis en 1823, a partir de 1824, cuando nuevamente se tienen que ir al exilio, nuevamente se van a encontrar con esos liberales americanos, los van a acoger en sus territorios, van a ocupar cargos importantes dentro de los nuevos gobiernos centroamericanos o suramericanos, van a ser incluso agentes diplomáticos, escampándose durante el nuevo absolutismo fernandino, que va a durar hasta 1833. Buena parte de esos liberales peninsulares van a ser acogidos en los territorios de América y van a aportar sus ideas y su conocimiento, colocándolos al servicio de las nuevas entidades estatales. Por eso digo yo que, en buena medida, el Estado de Derecho en sociedades como las mías, en Colombia o en América Latina en términos generales, pues básicamente esas estructuras ideológicas, culturales y políticas se van a ver enriquecidas, van a incidir de enorme manera a partir, digamos, de los planteamientos y de los aportes que hicieron los mismos liberales peninsulares. Normalmente la idea que nos han vendido a nosotros es que las guerras de independencia simplemente fueron entre criollos y entre peninsulares, pero lo que no se dice en la historia tradicional o en la historia oficial es que estuvieron unidos en torno a una sola causa: la lucha contra el despotismo monárquico, pero también el despotismo de los libertadores, de los caudillos victoriosos que hicieron sus propios feudos y que en un momento determinado, aprovechando la debilidad de España, la pobreza de España, azotado por unas guerras que ya venían desde finales del siglo XVIII, un país que estuvo en guerra 30 y tantos años, ¿cierto? Un estado débil, estos libertadores, que inicialmente tenían de pronto una idea de hacer unos estados prósperos, de cambiar una estructura de poder, terminaron convertidos en unos dictadores, terminaron convertidos en unos déspotas. Entonces buena parte de esos liberales americanos, republicanos, al servicio, digamos, de las ideas estrictamente liberales, tuvieron que volver a salir al exilio cuando algunos de sus propios compañeros de armas muchas veces se tomaron el poder. Me refiero a los Itúrbides, me refiero a los Bolívar, ¿cierto? Que después de dar una lucha por la libertad terminan convertidos en unos tiranos, en unos déspotas que se negaron a hacer los cambios, la doctrina, que renegaron de las banderas de ese liberalismo en el que habían bebido desde 1808, que pretendían llevar la modernidad, la democracia, el cambio, la igualdad, la ciudadanía,
y que una vez se posicionaron en el poder, pues simplemente defendieron sus propios intereses. Entonces, más allá de la independencia, esa unidad entre los verdaderos liberales que eran perseguidos aquí durante la década ominosa, o esos liberales que eran perseguidos en Venezuela o en México, entre ellos mismos se acogían. ¿Cierto? Una mancomunidad de ideas que no solamente se quedaron allí, que pasaron a la acción. Tenemos, por ejemplo, el caso de Francisco Javier Mina, que muere en 1817, precisamente luchando por la independencia de México. Tenemos el caso de Francisco Milans del Bosch, que durante 3 años hizo parte del ejército argentino en su lucha por la independencia. Tenemos el caso, por ejemplo, de Díaz Porlier en 1816, que muere luchando por la libertad del pueblo español, luchando contra el absolutismo español. Porlier, nacido en Cartagena de Indias, luchando por la libertad de los españoles de la península. No solamente fueron ideas, también hubo participación material en la gesta. San Martín combatió, fue resistente a la invasión francesa. Pues hay una comunidad de ideas al respecto. Buena parte de las ideas liberales que llegan a América se debió precisamente a estos liberales españoles, ¿cierto? Las tesis de Locke, las tesis de Bentham, las tesis de Constant, en buena medida se introdujeron al espacio americano precisamente por obra de los peninsulares, de los liberales peninsulares. Las gacetas españolas, los periódicos ingleses, Blanco White con su periódico El Español, eran ampliamente difundidos dentro de los criollos americanos, mantenían correspondencia epistolar con ellos y eso les permitió pues fortalecer ese primer liberalismo que denominamos nosotros, que va a ser el que dura hasta la década de 1800, hasta la década de 1830. ¿Cierto? Bueno. Con respecto a la revolución liberal y a la obra de las Cortes Gaditanas, podemos decir nosotros que se da una gran solidaridad a uno y a otro lado del Atlántico. Y este periodo, el comprendido entre 1820 y 1823, va a tener para nosotros los americanos una peculiaridad frente a la actitud que tuvieron los absolutistas en el periodo de 1814 a 1820, y es la siguiente, ¿cierto? Si los absolutistas y los reaccionarios enviaron a América recursos y tropas, fue simplemente para someter a los rebeldes, ¿cierto? Simplemente les querían imponer una serie de condiciones. En cambio, cuando se abre el segundo ciclo liberal, después de la rebelión de Riego en enero de 1820, los liberales españoles, por el contrario, tal vez por la comunidad de ideas que tenían con los liberales americanos, pues lo que envían es comisionados de paz. Lo que hacen es tratar de negociar, tratar de mantener unida la nación española, que ya se empezaba a fragmentar, sobre todo en Nueva Granada y sobre todo en el virreinato del Río de la Plata, que ya las habían perdido básicamente, pero todavía quedaba la mayor parte de América, ¿cierto? La política del trienio liberal
que se inicia es la de una negociación. Y eso contrasta con la política que siguieron básicamente los absolutistas cuando retornan en 1814, que es básicamente la de una política de represión. Los liberales americanos buscaban un poco de autonomía, buscaban un poco de igualdad en el trato con los españoles, básicamente de España. De ahí que entre algunos liberales españoles y algunos liberales americanos se venda la idea de formar una federación o formar una confederación de reinos. Antes que la independencia, lo que querían era conservar, pues, básicamente una nación unida, aunque con un alto estándar de descentralización administrativa, como diríamos nosotros hoy día, que le permitiera a los americanos, pues, manejar sus propios asuntos, pero conservando la unidad política. Y ese fue el escenario en que les tocó desenvolverse a los liberales durante el trienio liberal, ¿cierto? Durante el trienio liberal. En vano intentaron alcanzar una solución negociada al conflicto, pero lo hicieron de una manera un poco errática, lo hicieron de una manera un poco tibia. Ya en 1821 algunos de ellos habían presentado el famoso Plan de Cortes, en el que se pretendía configurar una monarquía constitucional, en la cual Fernando VII enviaría a sus hermanos en calidad de virreyes o en calidad de reyes, pero de una misma familia, a Nueva España y a Nueva Granada y al Perú para formar una especie de Commonwealth, pero hispánica, que se adelantaría 80 años a la Commonwealth inglesa, básicamente. Ese proyecto fue frustrado por los reaccionarios y por los absolutistas españoles, y fue frustrado también por una élite de radicales criollos que se negaban a aceptar cualquier cosa menos la independencia de sus países. Para la América fue precisamente la materialización de la independencia. La actitud que adoptaron los diversos gobiernos del trienio liberal permitió, en vista de que no enviaron recursos, en vista de que no enviaron tropas, porque tampoco las tenían, así tuvieran, permitió que una minoría de notables en América se saliera, digamos, con la suya, porque la independencia no era una causa mayoritaria por obvias razones. Un pueblo que durante 300 años había estado acostumbrado al fervor por su religión y por su rey, un pueblo que mayoritariamente era campesino, que era analfabeto, sometidos a unas condiciones de explotación tan crueles como en la propia península, pues mal iban a entender que eran esos nuevos ideales de Estado de Derecho, de Constitución, de democracia. La mayor parte de la población americana era fiel a los intereses españoles, salvo unos cuantos notables que básicamente se van a salir con la suya, precisamente por la posición dubitativa de los diversos gobiernos españoles, una política de concordia, una política de pacificación, pero que no llegaban a reconocer la independencia de esas nuevas naciones
¿cierto?, en torno, digamos, a esas ideas de federación, porque aquí se consideraba que el federalismo en España para la época estaba satanizado. Se pensaba que eso era la pérdida básicamente de la nación. Entonces los propios peninsulares españoles, en un momento determinado, por su estulticia, en buena medida fueron los causantes, junto con la reacción absolutista y junto con el oportunismo, digamos, de estos criollos independentistas, de que la nación se fragmentara precisamente cuando nacía como tal. A ello contribuyó también, en buena medida, el panorama internacional, la Santa Alianza, las testas coronadas de la época, que pretendieron hacer de la Revolución Francesa un paréntesis, y que cuando vinieron a Restauración, por ejemplo en Francia, pretendieron gobernar como si no hubiese pasado en Francia, como si no hubiesen tenido su época del terror, con la misma monarquía absoluta, con un poder concentrado, y ya las épocas que se vivían no estaban para ello. Pues, la intervención de la Santa Alianza sobre España a partir de 1823 también en buena medida vino a consolidar la independencia de los nuevos estados latinoamericanos, porque en los reductos, sobre todo en México y sobre todo en el virreinato del Perú, la oficialidad española, que todavía defendía las banderas, digamos, de la corona española en aquellos territorios, se empezó a dividir. La oficialidad, la mayor parte de los ejércitos españoles en América se componía de indios, de mestizos, de blancos pobres, de criollos que seguían fieles a su nación, ¿cierto?, a su nación, pero la oficialidad, la mayor parte sí era peninsular. Pero a partir, digamos, del levantamiento de Riego, se van a dividir, ¿cierto? Hay unos que van a considerar que su deber está es con la Constitución, que su deber está es con la nación. Habrá otros que son los reaccionarios y los absolutistas que considerarán que su deber y su fidelidad es para con el monarca. Se van a dividir entre ellos mismos, y si a eso unimos la falta de recursos, la falta de tropas de refrescamiento, entonces eso hace que en buena medida la independencia se consolide en esos territorios, coadyuvada también por la intervención de las potencias europeas de la época, que se negaron a que ese conflicto civil, a que esa guerra civil que se vivía, porque en realidad eso fue una guerra civil, no fue una guerra colonial, sino una guerra entre hermanos, entre primos, no fuese vista como un conflicto de familia y solucionada como un conflicto de familia, y estas grandes potencias le imposibilitaron a una España debilitada y empobrecida, ya digámoslo del absolutismo, después de que retorna Fernando VII con la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis, a intervenir en las posesiones americanas, y entonces por lo tanto se consolida esa independencia. Lo que jamás perdonaron los absolutistas monárquicos europeos a los españoles fue el hecho de que el nuevo gobierno liberal, el que empezara en enero de 1820, se fundara precisamente en una rebelión, ¿cierto? En una rebelión que lo que hizo fue volver a imponer la Carta Constitucional de 1812, y eso era un precedente que no debería repetirse ni siquiera en el contexto español y mucho menos en el contexto europeo de la época. Para ellos era hasta explicable que los pueblos se quisieran emancipar, que los pueblos se quisieran independizar contra sus gobernantes, pero lo que a todas luces
resultaba para los reaccionarios españoles y para los reaccionarios europeos de la época, lo que resultaba inadmisible era que una institución como el ejército, que hasta entonces había estado al servicio básicamente del soberano, se alzara contra la monarquía. Los militares hasta aquel entonces habían sido básicamente los guardianes de la corona y no de la Constitución, pero lo que ocurrió a partir del lanzamiento de Riego fue todo lo contrario, ¿cierto? Eso básicamente indispuso en buena medida a las élites de las otras potencias europeas, ¿cierto? Entonces, eso hizo que en América también el ejército, como les decía, se mostrara ambivalente frente al nuevo orden constitucional y que se dividiera, y que los criollos aprovecharan la debilidad de los gobiernos del trienio, que también se dividían entre moderados y entre radicales, ¿cierto? Entre exaltados y moderados, y aprovecharan esa coyuntura para precisamente consolidar la independencia de América. Entonces, de una u otra forma, una enorme incidencia de la forma como se manejó el trienio liberal frente a la consolidación de la independencia de América. Bueno, yo no me quisiera como extender más, me gustaría más bien de pronto dialogar con ustedes si tienen alguna pregunta, y de pronto podemos ser un poquitico más puntual. Bueno, querido Luis, muchísimas gracias, ya no solo por venir desde Colombia, sino por la interesantísima y amena conferencia que nos has regalado. Bueno, yo quiero preguntarle a Ángel si quieres empezar con el turno de preguntas. Mucho gusto. Me gustaría formular dos preguntas. La primera de ellas va dirigida al historiador académico, profesional, que no habla sino de hechos documentados, etc. La pregunta es la siguiente: tenemos muy bien documentado el exilio liberal español durante el sexenio absolutista y sobre todo en la década ominosa en otros países europeos, en París, sobre todo en Londres, que era el hervidero de las juntas liberales y de todas las intentonas de volver a restaurar la Constitución. Tenía yo menos idea de un exilio en Hispanoamérica. Me gustaría que hablaras un poco más de esto. Ya te has extendido en la comunicación que había de ideas y sobre todo en la participación de insignes figuras hispanoamericanas, por ejemplo la guerra de la independencia, etcétera, pero en concreto sí tenemos bien documentado el exilio español durante el absolutismo fernandino en Hispanoamérica, y si se puede equiparar en alguna medida al que sí conocemos muy bien en el resto de Europa. Y la segunda pregunta, y perdón por formularlos, va dirigida no tanto al historiador que solamente habla de hechos documentados y contrastados, sino me gustaría que nos hicieras un pequeño ejercicio de ucronía y que imaginemos un poco qué habría pasado si en 1814, pensemos con un poco de imaginación, que vuelve Fernando VII, que Fernando VII acata la Constitución de 1812, en fin, hay que echarle mucha imaginación para esto, pero en fin, sigamos por ahí, y que no tenemos 6 años de absolutismo, el breve interregno del trienio liberal y luego 10 años, es decir, que no se retrasa durante 20 años la implantación del primer liberalismo hasta la regencia de María Cristina, sino que desde el primer momento lo tenemos, que los diputados americanos que están en las Cortes de Cádiz se vuelven
con la conciencia de que han conseguido implantar un régimen constitucional en la península, etc. Bueno, ¿de qué manera todo esto habría cambiado el curso de la historia? Si lo habría cambiado en algún sentido. Gracias. Bueno, frente a la primera inquietud, desde luego no podemos comparar el exilio que se vivió por los liberales en Europa al que se vivió en Hispanoamérica, porque este fue muy reducido, fue más de personajes intelectuales un poco más notables, mientras que, digamos, el exilio que se vivió en Francia o se vivió en Londres pues fue más masivo, entre otras razones porque los franceses y los ingleses en buena medida subvencionaban a estos exilados como refugiados, recibían una paga en un momento determinado, el costo del viaje pues se reducía enormemente. No es lo mismo ir a Londres que irse para Veracruz o para Cartagena de Indias, el costo del traslado. Fuera de eso, pues las repúblicas americanas, latinoamericanas de la época fueron unas repúblicas que surgieron en medio de una inestabilidad, prácticamente nos independizamos y nos enfrascamos en guerras civiles entre nosotros mismos. Entonces eso hacía que unos pocos liberales hubiesen emigrado a Filadelfia, en los Estados Unidos, y desde allí bajaron a Centroamérica, Nicaragua, Colombia, Francisco Javier Mora, etcétera, a la Nueva Granada, fundaron periódicos, participaron en la vida intelectual de la época, incluso fungieron como cónsules, como agentes diplomáticos de los nuevos gobiernos republicanos ante el mundo. Un selecto número de inmigrantes, reducido, pero supremamente valioso para nosotros, porque van a ser los que van a participar en los procesos constituyentes, formadores de los nuevos estados. A eso me refiero yo cuando hablo de que hubo un pequeño foco, digamos, de exilados en nuestro territorio. Desde luego, la masa mayor pasó a Francia y a Londres, ¿no? A Londres, desde ese punto de vista. Frente a lo segundo, pues hombre, con la historia uno, ¿qué hubiese pasado? ¿Cierto? Es como muy romántico, como muy soñador, pero quizás seríamos una nación respetable por el volumen, por el número, por los recursos que se manejan, ¿cierto? En el evento en que los dirigentes de la época, ¿cierto?, si no hubiese reinado Fernando VII, sino otro monarca con otras condiciones distintas, más coherente en sus posiciones, más sensato, diríamos, desde otro punto de vista, si no hubiese estado rodeado por una camarilla tan incompetente y tan corrupta, pues quizás seríamos una potencia desde otro punto de vista, ¿no? Quizás seríamos otra cosa totalmente diferente. Bien, ¿tenemos por ahí una pregunta? Hola, buenas tardes. Gracias por su conferencia, por haber venido. Y yo quisiera plantearle la siguiente cuestión. El enfoque de su conferencia está fundamentalmente fundamentado en los aspectos políticos y jurídicos, ¿no? A mí me gustaría sumar la componente económica, ¿no? Supongo que conocerá el libro de Acemoglu y Robinson de por qué fracasan los países, ese manual, que es un clásico ya, aunque es relativamente reciente, comienza sus, no sé, 700, 800 páginas explicando su tesis con el ejemplo de, digamos, el fracaso de las repúblicas latinoamericanas y en parte también el fracaso de España a partir del siglo XIX en comparación a la gran potencia del Río Grande hacia el norte, ¿no? Y la tesis de Acemoglu y de Robinson, lo digo por si alguien no lo conoce, hace referencia a que los países fracasan por falta de instituciones económicas equilibradas. Algo ha mencionado usted en su intervención sobre la composición de la población en el momento en el que estamos hablando de la revolución liberal, que estaba formado
por un campesino superexplotado que era analfabeto, el dominio de las élites, etcétera, ¿no? ¿Y en qué medida cree usted que la tesis de Acemoglu y Robinson, que expone como referente dentro de su libro, aunque él recorre toda la historia del hombre sobre la Tierra, es importante, o tan importante o quizás más importante que los aspectos políticos, jurídicos, etcétera? Porque si es cierta la tesis, por más que todas estas cuestiones que se han abordado en la conferencia, era poco menos que, parodiando a Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Sin unas instituciones equilibradas en las que los intereses de las distintas partes de la sociedad tuvieran una mínima representación, como consiguieron en las 13 colonias norteamericanas que cuajara, estábamos abocados a que nos pasaran todos los males que hace que 200 siglos después, 200 y pico siglos después, pues, por desgracia, vivimos en países y en naciones pues que hasta cierto punto le podríamos poner el adjetivo de fracasada. Muchas gracias. ¿Cómo no? La cultura política, ante todo, es lo que nos diferencia de otro tipo de sociedades. ¿Por qué los norteamericanos se independizaron y empezaron a hacer potencia con el correr de los años? Porque era una sociedad de más iguales, era una sociedad más democrática. Las 13 provincias británicas en Norteamérica se conformaba básicamente de blancos en tierras propias, con cierta cultura, con cierto alfabetismo, con cierta familiarización con el autogobierno que venía desde los primeros tiempos de las colonias que se fundaron allí, a diferencia de lo que pasaba en la sociedad hispanoamericana, que era una sociedad de castas, una sociedad de sometidos, de analfabetas, de campesinos, de siervos, una aristocracia boyante, una concentración de la riqueza en unas pocas manos, donde no existía cultura política. En buena medida, la igualdad entre los liberales españoles y la igualdad entre los liberales americanos no podía ser factible porque los liberales peninsulares querían seguir manejando el monopolio del comercio con sus colonias en América, y los liberales americanos querían un trato de igualdad. Básicamente los comerciantes gaditanos, que eran los que monopolizaban, digamos, en buena medida el comercio con América, fueron de los que negaron en buena medida, de los que pusieron mayores recursos a los absolutistas para poder conservar esos territorios intactos a como estaban acostumbrados en la época de la colonia. Y precisamente el apoyo inglés a los liberales independentistas nuestros se gestó a partir, digamos, de la idea de apropiarse de los comercios. Ellos ya estaban apropiados del comercio, del contrabando que se gestaba con las provincias americanas, pero ya a partir, digamos, de la guerra de independencia de los americanos con España, ellos, en una política de corso, enviaron tropas, enviaron corsarios, enviaron militares, prácticamente para apropiarse del comercio colonial. Y estas nuevas naciones, faltas de recursos, lo que hicieron fue entregarse en manos de los comerciantes y de los prestamistas londinenses, de las grandes compañías inglesas, y empezamos a ser unos estados endeudados. Es una gran la deuda pública. Empezó entre nosotros la gran deuda externa pública. Desde 1821, 1822, los grandes empréstitos, el empréstito SEA, el empréstito Montoya, en el caso de lo que hoy es Colombia, de la Gran Colombia, ¿cierto?, para poder solventar con recursos y con armas la independencia contra los propios hermanos granadinos que defendían los intereses españoles. El problema era eso,
La democracia es propia de sociedades de clase media donde todos pueden ser más o menos iguales. Existen muy pocos ricos y muy pocos pobres, pero no en el caso de la España de la época ni en el caso de la Latinoamérica actual, donde son sociedades donde lo que abunda es la miseria, la pobreza y el analfabetismo. Esa es la diferencia entre la sociedad democrática norteamericana, no la actual, la del siglo XVIII, que fue el modelo en buena medida y durante la primera mitad del siglo XIX, ¿cierto? Una sociedad que vivía valores democráticos, institucionales, republicanos, porque la gente participaba con responsabilidad. ¿Cierto? En el caso español y en el caso hispanoamericano, eso era un imposible. La desigualdad. Gracias. ¿Por ahí otra pregunta? Sí, muchas gracias por la conferencia. Tenía dos preguntas, pero una me la han ido contestado, sobre la que ha comentado el compañero, sobre los factores de las independencias americanas. Vino a decir que son factores internos propios, políticos o sociales de la propia América hispana, y por otro lado, según lo que entiendo, también la influencia del Reino Unido y de Francia, según lo que ha ido indicando. Y por otro lado, al principio de la exposición indica que en este tiempo, desde la independencia en el siglo XIX hasta la actualidad, ha dicho que en Hispanoamérica hay pocos estudios o pocos análisis con visión hacia España desde entonces, y me surgen dos referencias que sí podrían tener cierta repercusión en la América de aquel tiempo hasta nuestros días. Uno sería cultural, por ejemplo, el modernismo de final del siglo XIX y principio del siglo XX, y otro más actual y más cercano a nosotros, que sería la transición española. ¿Qué podría indicarnos sobre eso? Gracias. Bueno, como les decía, en el siglo XIX pues había que hacer un paréntesis y olvidar lo español, porque era la manera de justificar nuestra independencia. Y en el siglo XX la historia nuestra es una historia de academia, normalmente, ¿cierto? Una historia que se queda en exaltar y en reivindicar los héroes nacionales que se crearon precisamente en la época de la independencia. Entonces esa historia oficial o esa historia de academia simplemente se quedó en eso, en el cuento del mito de las guerras de independencia, ¿cierto? De los patriotas, que era exaltar a sus abuelos o sus bisabuelos que habían tenido una participación pues más o menos digna o evidente en las guerras de independencia. Solamente a partir, digamos, de finales de los años 60, de los años 70, cuando empieza a surgir en las universidades una serie de estudios de historia, de pronto muy enfocados a la tradición althuseriana, marxista, intelectual francesa de la década de los 60, se empiezan a variar el contenido de los estudios históricos. Ya no se va a agotar únicamente en lo político, en la independencia, en los héroes, sino que se van a enfocar hacia lo económico, se van a enfocar a lo social, a lo cultural, a la historia de las ciencias, y entonces de a poco el panorama objeto de estudio de la historia se amplía hasta el punto de que en los años 70, en los años 80, pues entonces empiezan a aparecer algunos estudios puntuales de una manera más integral y más holística, ¿cierto? Que ya no solamente se ocupan de los lugares comunes que le interesaba, digamos, a la historia oficial, sino de otras facetas. Empiezan a aparecer Rodríguez Ordóñez, empiezan a aparecer una serie de historiadores que
van a las fuentes, ¿cierto? Revisan los periódicos de la época, no solamente los relatos tradicionales, y empiezan a construir otro tipo de discursos. Algunos que nos dedicamos, por ejemplo, a la historia de las instituciones políticas o de la historia del derecho, pues entonces nos acercamos de una manera un poco más diferente, porque no nos interesa reivindicar los héroes ni el culto al héroe, y nos interesan más las ideas, y entonces empezamos a descubrir este tipo de cosas. Buenas tardes. Lo primero, felicitarle, me ha encantado, ya ha visto usted cómo he podido disfrutar de su disertación. Y segundo, yo tengo una duda. En Hispanoamérica son virreinatos y los estudiamos todos, pero al mismo tiempo hablamos de colonias. Cuando leía a Elvira Roca, ahí tuve y digo, bueno, creo que usted me puede solventar mi duda. Ellos eran ciudadanos, como nosotros. Felipe II dio la jornada de 8 horas para todos, incluidos ellos. Entonces mi pregunta, eso no lo tengo bien documentado, lo he leído periodísticamente, lo de Felipe II. Pero entonces ahora mi pregunta es, si son virreinatos, si son forman parte del Reino de España o del Imperio anteriormente, ¿qué sentido tiene llamarles colonias? Mucho la leyenda negra que contra España se gestó, digamos, desde el siglo XVI, desde el mismo siglo XVII. España, un país de diversas nacionalidades, de diversos pueblos, no dicho, las colonias eran las holandesas, las francesas, las inglesas, básicamente, que trataban a las tierras que conquistaban o que colonizaban, porque en realidad conquistó España. No, en 40 años se recorrió desde toda Alaska hasta el sur del continente, los 2 mares, mientras que las colonias inglesas durante 300 años estuvieron en el litoral atlántico, en Boston, Filadelfia, Carolina, y solamente a mediados del siglo XIX colonizaron el otro extremo hasta el Pacífico, y ni siquiera, bueno, entonces ellos sí trataban como de segunda clase a sus territorios. En el caso español no. En el caso español hablaban de provincias. Lo que pasa es que la historiografía liberal del siglo XIX cogió ese modelo precisamente para justificar la ruptura con España, ¿cierto? Así como existía el reino de Sevilla o el reino de Valencia, también existía el reino del Perú, ¿cierto? O el reino de México, Nueva España, y allí había un delegado del rey que era el virrey, ¿cierto? Existían unas jurisdicciones político-administrativas de primera importancia y magnitud que eran los virreinatos. El alter ego del rey estaba allí, ¿cierto? En Nueva España, México, en Nueva Granada, que es Colombia, en Lima, que es el virreinato del Perú, en Buenos Aires, en el Río de la Plata, el virreinato de la Plata. Pero fuera de eso, la sociedad española era una sociedad jurídica, como les digo, que se remonta a la Edad Media, ¿cierto? Existían las reales audiencias, las presidencias, ¿cierto? Donde estaban los oidores, donde estaban diríamos hoy día, los magistrados de las altas cortes, ¿cierto? Para dirimir los conflictos que se pudiesen presentar entre particulares o los diversos conflictos que se pudieran presentar entre los diversos órganos del Estado, una sociedad jurídica. Existía un derecho, ¿cierto? Las leyes de Indias, todo estaba básicamente regulado, ¿cierto? Entonces, entre nosotros, en realidad, habían provincias, ¿cierto? Habían provincias
la historiografía liberal nos habla de colonias, pero en realidad los criollos eran los hijos de los españoles, los nietos de los españoles y los sobrinos de los españoles, eran los que vivían y hablaban como españoles, frecuentaban españoles, tenían el 80% de la misma sangre española y eran sus iguales. Es más, buena parte de sus criollos, ¿cierto?, cuando venían a España, eran tan ricos y tan poderosos, o más inclusive, que los grandes de la propia España. Puede que no tuviesen los títulos nobiliarios, pero la fortuna, ¿cierto? Los que comerciaban con el cacao de la época, pues los bolívares eran tan riquísimos, tan poderosos, que cualquier grande de España les quedaba pequeño desde otro punto de vista. Estaban excluidos, eran de los cargos más altos de la gobernabilidad en esos territorios, porque al virrey iba impuesto desde España, ¿cierto? Pero ellos eran los que manejaban los cabildos, ellos eran los que manejaban los ayuntamientos. En el siglo XVIII eran los que manejaban las propias gobernaciones. Posiblemente virreyes nunca fueron, pero sí tenían un inmenso poder, ¿cierto? Entonces, ese es un infundio, digamos, propio de esa leyenda negra contra España, porque en realidad eran esos, ¿cierto? Cuando Hernán Cortés destruye el imperio mexica, lo que pide es que manden a un grande de España, que manden a un infante de España a que gobierne no lo hizo pues, pero realizó la petición, ¿cierto? Entonces nosotros hasta la independencia teníamos la misma calidad de ellos, ¿cierto? En ese sentido, el mismo tratamiento, los criollos. Uno de los logros o las reivindicaciones de la Constitución de Cádiz fue precisamente conceder el derecho de ciudadanía ya no solamente a los criollos, sino inclusive a los blancos pobres, a los mestizos y sobre todo a los indígenas, ¿cierto? Las leyes indígenas desde 1540, desde 1560 fueron protectoras de los pueblos indígenas, ¿cierto? Cuando llega la República ocurre todo lo contrario, ¿cierto? Con una mentalidad capitalista, ¿cierto? Ya estamos ya está Malthus, Adam Smith, ya está Ricardo, con toda esa racionalidad, lo que hacen es acabar esas leyes proteccionistas que se generaron en España desde 1540 en adelante y que en buena medida permitieron la conservación, quien lo creyera, hasta hoy día, entre nosotros, digamos, de ciertas zonas de recursos, los páramos, las tierras que nadie quería, se las adjudicaron a los indios, formaron resguardos, formaron comunidades que permanecieron intactas precisamente porque las autoridades españolas lo protegían frente a los colonos blancos o mestizos en su contra, ¿cierto? Entonces fueron unas leyes protectoras, ¿cierto? El tratamiento que se dio fue un tratamiento, pues, no digamos de igualdad 100%, pero fue un tratamiento jurídico. Bueno, muy interesante. Sí, no, creo que funciona. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere formular? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y bueno, comentarles que como siempre nosotros grabamos las conferencias tan interesantes que hacemos y las subimos en el canal de YouTube del Club Liberal 1812 de Málaga. Nos pueden seguir en redes sociales y por último agradecer nuevamente a Luis la conferencia tan interesante que nos ha dado, ¿no? Me quedo con la frase de Jovellanos, ¿no? De esos españoles de los dos lados. Pues nada, muchísimas gracias y muchas gracias por asistir.